pero de los asuntos que han llamado la atención y que la siguen llamando, por cierto, y que muchos compañeros jueces recibían el acompañamiento de escolta y coche blindado y camioneta y el de atrás y el de adelante, conmigo los litigantes y los procesados famosos y de moda, muy amables. El trato, no enfrentarlos, no confrontarlos, no ganas nada. No tienes por qué buscar enemigos en el camino, sobre todo sabiendo el alcance que ellos tienen, y tú eres un simple empleado más. Esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cava, estoy con mi socio Adrián Regino. Estamos en un episodio que estoy seguro que va a ser muy interesante, de la 4ª temporada. Entonces, Adrián, platícanos, ¿con quién estamos hoy? Muy felices, ya lo dije desde hace rato fuera de cámaras, perdón si faneo un poco, pero pues, lamentablemente lo tengo que hacer, así como tú faneabas con otros invitados. Tenemos a abogado, maestro, doctor, servidor público por más de 24 años, al magistrado Jorge Lagunes. Muchas gracias por venir. Magistrado, bienvenido. Gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar en este evento y en este programa que ustedes tienen. Es un gusto, gracias. No, pues el gusto es nuestro, porque se preguntarán por qué razón soy tan fan, pero pues, evidentemente el magistrado en materia penal, tal vez, y en el transcurso de la charla platicaremos por qué razón. Igual y hasta me dice que... ¿No le gusta? Exactamente. Puede ser. Porque nos ha pasado. Y la vida lo fue llevando. Exacto. Pero, un pequeño spoiler. En la carrera decía yo que me gustaba el laboral. Con eso cerramos la entrevista. Muchas gracias. Exacto, ya lo que pasó. Así que sí, pero la vida. Sí, justo a veces nos pasaba en otras entrevistas, justo nos decían, no, es penal, y al final decían, no, pues no nos gusta el penal. Pero bueno, estábamos de este lado y siempre nos gusta empezar la plática como con este aspecto, pues, tal vez un tanto de decirte que cómo lo veías de pequeño antes de entrar a todo este tema del derecho. Y nos gusta siempre enfocarnos un poco, pues, más o menos el antecedente de la persona que hoy vemos, que seguramente mucha gente te conoce, pero yo creo que muy pocos han de decir, pues el contexto y tal vez cierto carácter viene desde chiquito, ¿no? Entonces nos gusta empezar por ahí. Claro. No eres de la Ciudad de México, eres de Veracruz. Soy del puerto de Veracruz, efectivamente. Entonces, pues, un poquito cómo fue tu infancia, qué te gustaba hacer, te gustan los deportes, qué hacías en tus tiempos libres, eras estudioso, eras travieso. Ahí ya tuvimos una noticia de que no era que era más travieso que estudioso, pero pues, a ver qué nos dices. Bueno, realmente, sí, soy de Veracruz. La verdad es que soy de una familia de abogados también, litigantes en su mayoría. Funcionarios o servidores públicos. Ya realmente es en mi generación donde estamos haciendo carrera en el Poder Judicial. Entonces, en este tema crecí en los juzgados, yendo a las diligencias, yendo a que iban a ver al escribiente realmente, ¿no? Porque del Foro Común el tema con los secretarios es distinto, el secretario o el juez a pedir la audiencia, y ahí estabas esperando en los juzgados del Foro Común, que en su mayoría es donde se llevan los asuntos del día a día. Uh-huh. Ya ir al juicio de amparo, incluso en Veracruz, en esos años, había 2 juzgados y el unitario, que era el de apelación, estaba en Puebla. Entonces era un poco diferente en esa dinámica. No es que sea yo tan viejo, pero efectivamente, ya que entró el Poder Judicial formalmente, ya en Veracruz ya había un buen edificio de la Judicatura nuevo. Okay. Estudio Derecho por azares casi del destino. Yo me había inscrito a Contaduría. Esto que uno tiene decisiones claras y la juventud siempre decidida y firme. ¿Qué? No me gustan los deportes. Practiqué básquetbol, sí, en la primaria, en la secundaria, estuve en la selección en la escuela y decía yo que era afín al deporte. La realidad es que una vez que pasé la adolescencia y descubrí otros temas, lo hice a un lado, ¿no? ¿Preguntamos qué otros temas o lo dejamos así? O lo dejamos. Ustedes que son jóvenes me entienden. Okay. La verdad es que en este camino decía yo, me gusta la literatura, me gusta la historia. Sí, fui estudioso, sí tenía yo buenas calificaciones.
comento que me divertí, porque efectivamente me divertí, porque una vez que entro a la facultad a estudiar Derecho, a una semana de iniciar los estudios, hago el cambio de contaduría a abogado. ¿Por qué? Porque según el perfil que me habían hecho en alguna institución, decían que tú ibas para exactas. Dije, ok, se la compro. Pasan los días y digo, no, la verdad es que no me hallo, como dirían por ahí. Y mi hermana ya estaba en la carrera de Derecho, iba en quinto, tercer semestre, segundo año, que es mayor que yo. Entonces le digo, ¿sabes qué? Creo que es lo mío. Y tal cual, una semana antes me cambié de carrera. Era una escuela pequeña en Veracruz, entonces daba la oportunidad de hacer eso. No había mucho que tampoco para estudiar. Sí. Derecho en la Universidad Veracruzana, la facultad, la licenciatura ordinaria estaba en Jalapa. Yo soy del puerto. Para estudiar Derecho tienes que irte a Jalapa, y si no era en el sistema libre. Entonces optamos por una particular. Me hicieron ahí el acompañamiento para hacer el cambio y entré a Derecho. Mis primeros semestres, luego se ríen de mí, me llegaban cartas de felicitación por las calificaciones. Decían que qué buen alumno, qué buen estudiante, dedicado, y se me hacía poco el estudio de lo que fuera. Hasta que entré a trabajar, porque entré desde antes a hacer méritos a un tribunal unitario, al segundo tribunal unitario. Cuando estaba en Boca del Río, empiezo a conocer la vida, empiezo a trabajar después, me empiezan a pagar, y la verdad es que la licenciatura se fue haciendo un poco más chiquita, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya te sentías tú capaz de proveer una suspensión, ¿no? Desechar una demanda. Sí. Entonces el maestro que me va a enseñar. Hasta que en el examen de constitucional, el maestro nos hizo, a un compañero de a mí, que estábamos juntos en el juzgado, escribir la Constitución a mano en el pizarrón. Entonces dije, creo que tengo que estudiar. De plano. De plano, no. Al final pasamos con muy buena calificación, porque la trabajábamos diario. Y entonces seguí ya trabajando de planta. Hago mis exámenes que antes te pedían para poder acceder a las categorías de actuario, secretario, a los 3 años, y con 1 año de titulado hago ese examen, lo apruebo y decido salir a buscar suerte en otro lugar, y qué más que la gran ciudad de México. Pues a ver, de manera muy rápida, pero me quedé con varias dudas que quiero enfatizar un poco. Para ahí. Aviéntalas. Yo la primera, ¿cómo fue que, o sea, cuando te escribiste en contaduría, ¿por qué fue contaduría? ¿Fue por lo que te habían dado, o tú ya lo traías en mente? O sea, como que... Yo lo tenía en mente porque en la prepa hice un trabajo de investigación sobre la ley del impuesto al valor agregado. Entonces leí la ley del impuesto, leí una miscelánea, leí varios textos, me asesoré incluso y presenté un trabajo de investigación. Y dije, pues le entiendo, ¿para qué me voy a complicar la existencia? Pero pues le entendiste la ley, ¿por qué no directo a derecho? No, digo, la parte complicada, ¿eh? O sea, de la preparatoria. Ya que piensas uno de las matemáticas y el trabajo contable, dices, no, la verdad, qué bueno que la libré. Oye, y antes de esto, pon tú de niño, no decías, quiero ser astronauta, o sea, ¿no tenías como algo...? Fijo, no. Era yo bastante cerrado para ese tipo de temas. No... Era muy ñoño. Platican mucho, y así lo hacía. Llegaba yo a casa de una tía que es educadora y tiene especialidades en educación especial y en diversas áreas. Tenía una enciclopedia padrísima, porque antes no había internet. ¿No? Creo que ustedes están muy jóvenes. No había internet. Todavía llegamos a ver. Bueno, sí, estuvimos en el Encarta, ¿no? No, sí, pero es un disco. El Encarta. Eran libros, entonces llegaba yo y me ponía, y que era mi entretenimiento, leer. O sea, salir a jugarte, no. Nada. O sea, sí te llamaba mucho, o sea, legítimamente así nada, o sea, sí tuviste ese incentivo de, pues agarro un libro. Realmente siempre fui de sí, estar encerrado en las actividades al aire libre, no es lo tuyo. Y de Veracruz, además, veíamos a escasas 3 cuadras de la playa, ahí por Martí, es una zona en Veracruz. Y sí salía yo a caminar o salíamos a hacer ejercicio, pero que yo dijera, ay, sí, que mira que el se juega mucho béisbol de playero o fútbol playero. No era lo que me atrajera. Me atraía más estar encerrado
ocupándome. Y eso, o sea, no te digo, al final del día era un gusto que tenía, supongo que hasta la fecha lo sigues cultivando, pero de chiquito como que eso genera un tanto, a veces hasta bullying, ¿no? Rechazo, o sea, claro, sí. No llegaste a tener problemas como con, o sea, ese tipo de cosas. Sí, no, claro que sí, porque no haces ese clic con los demás compañeros que son deportistas o futbolistas, o el clásico que es el popular, ¿no? Sport Billy. Afortunadamente, tampoco es que me negara. Entonces, hay que ir, vamos a jugar. Hay que hacerlo, vamos a hacerlo. O sea, tampoco era... Pero que fuera yo el que motivaba. Sí, o sea, que fuera tu decisión, Sí, no, era, me invitan, voy. Voy, sí, claro. Ok. Pero jamás me abstuve, pero no era mi invitación. Y que además creo que es difícil, siendo muy joven, como entender la importancia de leer, de como aprender otros temas, ¿no? Por ejemplo, yo si ahorita pudiera regresar, diría, desde los 16 me pondré a leer muchas cosas. Ponte a estudiar. No, hubiera estudiado. Hubiera yo aportado mi Infonavit, ¿no? A mi pensión. Hubiera dejado de gastar el tiempo. Exacto. Sí. No, lo cierto es que no te das cuenta. Justo, no sé, en la secundaria había que tomar opcionales. ¿Qué opcional tomé? Electricidad. Y ahora, justo ya trabajando decía, bueno, hubiera yo aprendido a escribir a la máquina mecánica. O sea, ¿de qué ayuda iba a ser para mí? Que al final iba yo a dedicarme a teclear. Si lo hubiera yo dedicado, no lo piensas. Sí. Tampoco es recriminarse a uno mismo. Son las decisiones que tomaste. Lo cierto es que sí puedes tenerlo ya guardado, que vas a ser un ñoño y dedicarte. Y eso en gran parte puede ser, no lo sé, si viene ya desde casa, o sea, que te inculcaron mucho, o literal tú agarraste y dijiste, mira, encontré un libro y me voy a ponerle. El comentario es que en el caso ni mi hermana ni yo requeríamos que nos ayudaran con la tarea o que nos dieran seguimiento para cumplir con lo que nos encargaban. Desde luego también llegó el momento en que te pierdes cuando conoces los gustos por el sexo opuesto y encuentras otras aficiones, pues vas haciendo de lado, ¿no? Entonces hay momentos en el que sí vas muy encaminado y de ahí te pierdes. Y de ahí pues seguían otros caminos, ¿no? El exceso. Más que sexo opuesto, yo entendí el exceso. El exceso. Y ya después quieres retomar el punto, ¿no? Entonces ya te cuesta trabajo y ahí es donde uno dice, bueno, ya para qué esfuerzo si ya pasé. La verdad es que sí es cuestión de fincarse uno y querer, ¿no? Hoy lo ves, digo, es muy fácil y sencillo, bueno, no tan fácil, pero hoy creo que lo ves y dices, ok, pues ya hice esto. Pero cuando apenas vas, o sea, por ejemplo, el tema, me regreso a lo que nos decías, que habías estudiado o te habías ingresado a una primera carrera, después cambias. Ese tipo de decisiones al final del día son complicadas o no sé cómo te tocó a ti. Porque a veces la gente que nos ve seguramente está o puede estar en esa situación de puta, pues, tal vez estoy en una carrera que no me gusta. ¿Qué necesito para poder tomar la mejor decisión? ¿Tú no te consideras una persona como aprensiva con esa situación, o que sobrepiensa, o cómo trascendiste en esa situación? Excesivamente sobrepienso las cosas, excesivamente le doy vueltas y eso que no puedes dormir, ya con los años te lo va cobrando, ¿no? Lo cierto es que al hacer el cambio de la carrera, realmente fue muy a la ligera. No es que me hayan dicho, sí, cámbiate, no hay ningún problema, haz lo que quieras. Tampoco fue fácil. Realmente fue un tema y la pregunta fue, ¿y a qué te vas a dedicar si no te gusta hablarle a la gente? Sí. Mi respuesta fue, hace ya muchos años. Algunos ayeres. Voy a estar en un escritorio resolviendo los asuntos. ¿Tenía yo idea de qué se trataba eso? Ni enterado. No podría yo haber dimensionado en ese momento mi respuesta a lo que me dedico actualmente. Sí. Pero esa fue mi respuesta. Entre todas. No, al final esa fue mi respuesta. Dije, o sea, ya con los años dices, bueno, quizás sí tenía yo en claro, quizá el subconsciente me estaba hablando, no lo sé. Pero mi respuesta fue esa, sí, no voy a hablar con la gente, no tengo por qué hablar con la gente, yo voy a estar en un escritorio resolviendo. La verdad es que tardó muchos años para poder hacerlo, ¿no? Tampoco es de un día para otro, ni siquiera entrando al juzgado, ni siquiera siendo del puesto en el que sea, ¿no? Lleva más tiempo materializarlo, pero al final, pues bueno.
No, pues al tema, yo creo que lo complicado es justo pensar que así va a ser, o dices, bueno, pues yo quiero llegar a, ¿no? Ahora el tema, cómo trazas ese camino, ¿no? Empiezas a trabajar en la universidad y eso te costó trabajo, fue más un tema de organización, o sea, empezaste a ver cosas que te gustaron, o sea, ¿cómo empezaste a definir o organizar tus tiempos entre la escuela, el trabajo y sobre todo la vida social, ¿no? Que no sé cómo... Había que darle prioridad a la vida social ya. Exacto. Ya ganando tu propio dinero, pues te das otras libertades que antes dependían de permiso, de que te dieran tu dinero, de que hubiera oportunidad, ¿no? Ya solo te gobernabas. Creo que parte suerte, parte la concurrencia de circunstancias. Al final, como es provincia, uno ubica que una generación de la facultad estaba trabajando en el Poder Judicial, otra generación litigaba. Llego yo a un juzgado donde había gente de la misma universidad, entonces había ese diálogo. Y me decía mi compañera, tú si vas a llegar después de la clase de las 8, antes de las 9, yo te recibo, y ya que tú llegues, trabajas. Ok, pero me tengo que ir a la clase de la tarde, ¿no? Bueno, pues terminas, yo me espero, y ya tú regresas en la noche. Y así lo hacía. Entonces iba yo a la universidad de 7 a 8 y media, a las 9 me iba yo al juzgado, de 9 a 2 y media, regresaba a las clases de la tarde, salía de la tarde y me regresaba a terminar la labor en el juzgado. Claro, el fin de semana era sagrado. Sí, pues, oye, hay que descansar. Hay que separarlo. Hay que tratar las cosas como deben de ser y en su tiempo. Sí. Entonces, eso me permitió estudiar, titularme incluso. O sea, terminé el junio o julio del 2002 y para diciembre yo ya estaba titulado. Ok. ¿Y cuándo te vienes para la ciudad? 2004. Noviembre de 2004. 1 de noviembre de 2004 estaba yo por la ciudad. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 24. Ok. 24, me vengo para la ciudad. Vine a dejar papeles, luego platico que no tenía yo temor de Dios, sin saber. Hablé a Tijuana, yo me voy a trabajar a Tijuana, me voy a trabajar a Guadalajara, donde sea. La cuestión era avanzar. Me dicen, vente aquí, pero te quiero poner a prueba. Y ahí vengo a México. No, venía yo como así, todo asustado. Traía yo un cochecito y le decía yo a un compañero, ¿tú manejas? Yo, no, a mí me da miedo la ciudad. O sea, viaducto, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a manejar en medio de tantos coches? Sí. Pero bueno, al final fui actuario, recorrí la ciudad, tuve que conocer los reclusorios, tuve que conocer las distintas zonas, norte, sur, oriente. A todo se le pierde el miedo. ¿A cuál fue el primer órgano que llegaste acá? ¿A dónde? ¿A cuál fue el primer órgano que llegaste? Al juzgado segundo de amparo B. Estaban divididos en A y B en esa época. Después, eran itinerantes, de ahí se crearon juzgados A y B. Yo llegué a un juzgado B. ¿Y en dónde estaba? En San Lázaro. ¿San Lázaro? Un sótano. Ahí refundidos estábamos. Pero había mucha gente joven también. Entonces, digamos que la diversión no paró. Sí. Continuaba esa comunicación. La vida social seguía. Exactamente. No, sí, conocí mucho, como paseando y recorríamos. Y diría uno, ¿a qué hora? Pues a la hora que se pudiera. Oye, Sí. ¿y esa fue la primera experiencia que tuviste viviendo solo? No, ya vivía yo Ya solo. vivías solo Sí, allá. ya. O sea, ese cambio no te costó tanto. No, ya llegó un momento en el que ya trabajando me salí, rentaba yo un departamento allá en Veracruz y... Y el llegar acá a la ciudad sin conocer o sin tener como un círculo, ¿fue complicado? Digo, me imagino que obviamente con el trabajo pues fuiste conociendo gente y pudiste hacer relaciones de amistad. Pero, o sea, en un primer momento que a lo mejor tú traías un poco más esto de ser un poco más retraído, ¿cómo fue Pues mira, la verdad es que el solo decir que eras de Veracruz, asumían que eras dicharachero por clasificarse de alguna manera. Y como lo dije, o sea, no me gustaba, pero sé hacerlo. Y si se trata de hacer, lo hago. Entonces, hasta el día de hoy, esos grandes amigos y amigas son con los que sigo conviviendo de hace 20 años. Entonces tú dirás si se pudo. O sea, nunca sentiste como el... Si se pudo hacer un buen equipo, sí. Hasta la fecha nos seguimos reuniendo y son con los que convivo. Ok. Claro, también teníamos 20 años menos y ya cada uno con su vida, casados. Incluso un muy buen amigo de esa época
juez actualmente del sistema penal. Nos íbamos todos juntos a notificar y a comprarse el cafecito, y ahí andábamos paseando, y él me enseñó la ciudad. Él fue el que me enseñó la ciudad, y hasta el día de hoy seguimos tomando el café cada que se puede, claro, ya. Él con sus tiempos y con los míos. No, y aparte yo creo que siempre lo hemos pensado, justo hemos tenido invitados de fuera, o sea, que dicen, hay unos que se les complica, es una situación, incluso hasta amigos, ¿no? O sea, de que pues, vienen de fuera, hacen aquí un círculo de amigos, etc., que desde mi punto de vista siento que no es nada sencillo acoplarte a una nueva ciudad, acoplarte a la gente que también dicen pues, que son diferentes, ¿no? Hasta desde el tráfico, ¿no? Exacto. O sea, es distinto. La quesadilla con queso, sin queso. Ese es un debate que sí me gusta, ¿no? En mi O sea, pueblo no hay de eso. En mi pueblo la quesadilla dice empanada con queso. Es cierto. pues, peor, Sí, ¿no? Ya tienes un tercer debate. Es empanada, quesadilla, con queso, sin queso, ¿no? Sí, entonces, sí, fue difícil. Pero como venía motivado, venía con toda la intención de salir adelante y avanzar y crecer. Y ni siquiera tenía yo en pensamiento llegar a ser juez. No apareció en mi mente en muchos años. Pero venía yo dispuesto a dejar todo y empezar. Justo era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que pensabas o a qué apostabas? Porque al final del día, digo, no lo sé, pues puede haber gente que dice, pues yo voy y que me lleve la marea, ¿no? Este típico pensamiento de fluye, ¿no? Fluye y vamos a fluir y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero hay gente que es muy aprensiva en esa situación y dice, no, a ver, yo necesito hacer esto en tanto tiempo y si no sucede, pues me frustro. Entonces, ¿tú cómo lo manejaste? Llegó un momento en que sí, pero ni siquiera fueron por circunstancias propias. Llego 2004, 5, 6, 7, 8, 28 años, 2009, 29. O sea, mi tema fue la edad. Aunque yo había cumplido los requisitos de antigüedad, no tenía la edad constitucional para participar. ¿Qué hice? 2 años antes, empecé a estudiar. Se abre un concurso, todavía mandé una carta diciendo déjame concursar, sé que tengo 29, pero mira, si tú me dejas vas a ver lo bueno que soy. Andaron a volar, evidentemente, ¿no? Oye, ¿y eso no te generó como cierta frustración? No, porque en mi mente, cuando yo conozco a un amigo que concursa para juez, un compañero de la facultad que era mayor que yo, logra ser juez antes y platicamos, me dice, no, yo estudié así, así, así. ¿Cómo? Así, órale, entonces yo lo voy a hacer. Y empecé a estudiar 1, 2, 3 años hasta que tuve la oportunidad de participar en un concurso. Pero igual, bueno, es que no sé, a mí en lo personal, cuando terminé la carrera me pedían 5 años para el examen de secretario, pero yo ya proyectaba, entonces sí viví 3 años frustrado en los que no podía ascender en la carrera judicial por un requisito, pero yo sentía o sabía que tenía los conocimientos. Claro, o sea, lo mismo me pasó y por eso me salgo de Veracruz. O sea, ya llevaba yo, ya tramitabas, ya resolví, no, proyectabas y estabas y veías, no puedes, sí. Allá en provincia no hay lugar, es muy cerrado como toda la provincia. La Ciudad de México las oportunidades están y las ves pasar y dices, ahí se va uno, ahí se va otro. Y bueno, entonces ¿de qué sirve tanto esfuerzo? Sí. Lo que hice fue, llegado el momento, que era yo ya secretario de colegiado, dije, pues ya no hay más, solo consejo, la corte. Pues me dedico a estudiar y me dejo de pensamientos. Sí, mejor prepararte para cuando llegara la oportunidad. Y ya preparado, pues ya. Entonces, ¿cuándo lo presentaste? A los 33. ¿33? Sí. A los 33 porque no hubo concurso ni cuando cumplí 30 ni cuando cumplí 31. Lo hago a los 32 y ese es el famoso concurso que se cancela. Ah, sí. Entonces lo tengo que hacer nuevamente el año siguiente. Y ya a los 34 ya tomo yo protesta y adscripción. ¿Te acuerdas? Y siempre lo preguntamos porque creo que es un tema interesante y como trayectoria profesional ha de ser muy satisfactorio, ¿no? Me imagino como cuando los aspirantes a notarios quedan como notarios, que wow, increíble. Supongo que para un tema de órgano jurisdiccional, cuando te dan la noticia, ha de ser también de que, wow, ¿te acuerdas más o menos cómo fue el proceso y cómo te dijeron? ¿O? Evidentemente, sí, claramente sí, el lugar y la hora y el minuto, pero también lo he platicado en alguna reunión, disfruté
el hecho de ser designado juez tiempo después. ¿Por qué? Porque te cae el susto. Dices, ¿y ahora? ¿Y dónde me van a mandar? Afortunadamente no esperé mucho tiempo. Rendí protesta en el 10 de julio, agosto, septiembre, octubre, y en noviembre me mandaron al Rincón, Nayarit. Y estuve de juez en los 2 juzgados de procesos. Un lugar muy complicado, trabajo muy complicado por el tipo de procesos que hay allá. Sí. Los famosos maxi procesos del 2009. Y estaba yo viviendo así de... Yo en modo fan, cuéntame más. Bueno, el día 1 le digo, bueno, ¿pero qué voy? Vivo el estrés, me cambian al año y medio a la Ciudad de México y ya dije, bueno, pues ya soy juez. Bueno, que cambia, ¿no? O sea, que se trata de vivir la vida, ¿no? Adquiero superpoderes o qué pasa. Ya se trata de que me presenten el trabajo, ya no estarlo haciendo tú. Ok, vamos a disfrutarlo, ¿no? Ya tienes tu tiempo. Ya te lo ganaste. Sí, claro. Dije, bueno, ya disfrútalo. No vivas con el temor con el pendiente. ¿Por qué? Allá en los juzgados de procesos hay asuntos de 70, 80 procesados. Tienes que llevar diligencias enormes con todos los clientes que te puedas imaginar. Y plantillas reducidas, ¿no? De hecho, tuve también la fortuna de pedir el auxilio y nos dieron una plantilla de 13 secretarios. Muy bien. 13 secretarios, entonces tenía que resolver miles de sentencias y revisar. Bueno, pero miles de sentencias y un solo juez. O sea, sí 13 secretarios, pero 13 más proyectos más. ¿De qué sirve más gente si de todos modos todo se reduce a uno? Exacto. Sí, ya cuando caí en cuenta que mi petición no era del todo... Mándenme 4 jueces. Sí, no. Quiero hacer una primera sala. De hecho, la intención fue esa: o nos auxilian otro órgano, o ¿cómo le hacemos? Sí. Y me dijeron, no, mejor personal. Pues va. Pues sí. Miedo no. ¿Y qué tal? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tú sentiste que algo cambió? Porque, a ver, algo importante creo yo que a veces no vemos de este lado es toda la preparación. Digo, yo lo vi, conozco a Jorge, toda la preparación de poder presentar un examen para algo, ¿no? Contender en la carrera judicial. Todo ese proceso que entiendo lo disfrutaste porque al final me das la impresión de que te gusta ser clavado en el estudio, te gusta meterte y como que te pierdes ahí, ¿no? O sea, como que dicen, ¿y dónde está? ¿Dónde está? No, pues está estudiando. No sé, esa impresión me das, pero ¿cómo pasa esta situación donde dices justo, ya lo logré y ahora que sí, ¿no? O sea, efectivamente. No, yo creo que y en ese momento nos encontramos ahorita. ¿Qué sucede? Sí, y me encerraba yo a estudiar y discúlpame, no se atiende nada estudiando. Ya, accedido al cargo, ¿qué sigue ahora? Bueno, de momento diría, sigue disfrutarlo. Realmente lo disfruté tiempo después. Los primeros meses, incluso llegué a decirlo, sentía yo un peso tremendo porque recibes a las personas y escuchas problemas ajenos. Los escuchas de viva voz y directo y todo lo cargabas. Dices, no puede ser, no puede. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué le pasó a esta familia? ¿Por qué? Porque todos dicen que son inocentes, claro, ¿no? Claro. Y los hay en algunos casos. Entonces todo ese peso lo asumes y si te vienes para abajo, ¿sabes? Claro. ¿Qué fue el ejercicio? Lo que me ayudó a salir adelante, liberar estrés. O sea, ejercicio común de peso. Sí, natación generalmente. En Tepic vaya natación. A liberar esa carga existencial que te genera. Ya que lo logras, ya que te sientes afianzado, que nunca lo estás, porque si no, confías y descuidas. Ese es mi pensamiento. Hay quien pueda sentirse realmente confiado, no sé, después de muchos años, y ya de poder delegar con toda la confianza del mundo. Fui juez 6 años, pero hay jueces que tienen 10, 12, 14 años, 15 años. Bueno, hay compañeros que se jubilan de jueces. Yo, ¿qué le podrías decir a alguien que ha vivido todo lo que tú estás viviendo apenas, ¿no? Entonces, tú eres aprensivo y ellos dicen, eso se soluciona así, mira, y... Sí, no pasa nada, ¿no? No es la fórmula. Ni cuenta se dieron, ¿no? Tú rómpelo y pasa, no, sí. Y ya hay otros que nos ponemos así verdes, ¿no? Y gritamos. No acostumbro a gritar, por cierto. Hay quienes sí y lo recomiendan, ¿eh? Porque quita el estrés, dicen. Pero tú asumes tu posición. En mi caso, era ser aprensivo siempre. Muy. No tanto, creo yo.
faltaría preguntarle a la gente que trabaja conmigo qué opina al respecto, pero sí soy aprensivo. Entonces, sobre esa dinámica llevo mi vida cotidiana y laboral y personal. Es que es difícil. No puedo estar si no termino lo que estoy haciendo. No me puedo dedicar a algo si no termino lo que estoy realizando. Yo creo que es complicado, ¿no? O sea, al final del día... Bueno, todo tiene su complejidad. De hecho, en la entrevista pasada salió el tema porque yo soy muy aprensivo también. O sea, yo me sobrepienso las cosas. Y a lo mejor algo pasó hace una semana y le marco a Adrián, oye, es que esto, ¿por qué? ¿De verdad Y pasó? Adrián le marca y como, pues vale, o sea, da igual, que siga. Ahora sí ya le es de fluir. Ya O sea, no pasa nada. Fluye lo que tenga que fluir. Y de Porque hecho, si no, me muero de estrés. justo cuando yo salí del Poder Judicial me regaló un libro que se llama Lecciones de Estoicismo. No sé si lo has leído. Te lo recomiendo muchísimo porque eso sí me ayudó un poco a cambiar El chip. este pensamiento. Digo, cuando lo traes tan arraigado cuesta, pero sí te echa un poco la mano en eso. Creo que es Me muy preocupa porque generacionalmente he tenido la fortuna de advertir que actualmente ya no la gente es tan aprensiva. No sé a qué se deba. Quizá todos leyeron el libro. a lo mejor. No, yo creo que es un tema de... A ver, al final del día también poder advertir cierto estrés, ciertas circunstancias, pues, a la larga, como tú bien decías, pues también No te eso desgastas. pega, ¿no? O sea, Te desgasta y te consume. y más en la materia, que eso es lo que quería preguntar. Este es el momento de la pregunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón penal? La vida me llevó al penal. La vida me llevó al penal. Justo la oportunidad de aquí fue en un juzgado de amparo en materia penal. Entonces salgo de Veracruz. Recuerdo el juez en ese entonces me dice, ¿y has resuelto asuntos penales? Claramente, ¿no? De se robaron una gallina, se robaron un cochino en Veracruz, Sí, sí. una lancha, si ustedes quieren hacer burlas así de... Sí. Y aquí yo, muy valiente, muy seguro de mí mismo, y me dijo, sí, pero este tiene 170 tomos. Yo poco y de esos, ¿no? O sea, en Veracruz no hay de esos. Sí, una causa así, ya vamos. No. Ya con el tiempo logré ver diferencias y dije, qué Sí, bueno, ya también. justicia tan diferente. Pero bueno, aquí hay expedientes voluminosos. ¿Qué sucede después? Quiero estudiar en algún posgrado en penal. En penal, bueno, voy a penal. Y yo con la mente de, no, quiero cambiar de materia, quiero buscar. Y colegiado, penal, voy a penal. Quedo de juez y me dicen en el tema de la inscripción, pero tú eres penalista. ¿Y dónde dice eso? ¿Y quién dice? ¿Quién les mintió tan grande? Ajá. Pues te vas a un juzgado de proceso, pues es lo tuyo. Ok, Ajá. ya, pues ahí de 20 años a la fecha, pues ya. Ya, pues se Y volvió. hace propio. ¿En ningún órgano te tocó ver alguna otra materia? Sí, fui juez mixto en Cuernavaca. Cuernavaca, los juzgados son de todas las materias: civil, penal, administrativo, laboral, agrario y civiles federales. ¿Y alguna de esas que te gustara un poquito más? Penal. ¿Sí? Bueno, Ya que le tomas el gusto, sí, penal. La verdad es que los juicios civiles, los orales mercantiles. Sí, es una lata. Sí. ¿Y administrativo qué tal? Administrativo, siempre he creído desde la facultad que es muy complejo. Pero ya que lo dominas o que tienes experiencia, es muy práctico. Porque todo es o no es en el tema de o está en la ley o no está en la ley. Está reglamentado o no está reglamentado. Viene bien fundado o no viene bien fundado. No hay cabida a interpretaciones. De acuerdo. Diferencia del derecho penal. En el derecho penal tienes la ventaja o desventaja, dependiendo del lado en el que estés, de asumir un hecho y tú dar a la interpretación. Aunque parezca algo muy sencillo, como que me llevé algo, como que maté a alguien, hay muchas aristas que hay que descartar. Y realmente tienes que juzgar con lo que piensas, con lo que crees y con lo que está probado. Y digo, la teoría te lo da, te da pautas. Y la experiencia lo refuerza. Lo que puede ser el robo más sencillo, toda proporción guardada, un secuestro, pero yo no participé, pero yo nada más cobré, pero yo iba pasando, pero yo solo recibí el rescate, yo no sabía. Y ves una serie de problemática social inmersa que te preguntas, ¿de verdad vale la pena? ¿De verdad lo meten a la cárcel? ¿De verdad es responsable? ¿Lo pudo haber evitado? ¿No lo pudo haber evitado? Y tratas de encontrar la solución justa. Desde luego, acompañada de la ley. Y entonces es donde chocas, porque tú puedes tener un pensamiento, pero la ley no te permite. Y no puedes interpretar a tus anchas. Yo ahí tengo una pregunta. ¿Recuerdas la entrevista de Emilia?
Otra jueza de la materia. ¿En algún momento recibiste alguna amenaza o algo que te hiciera pensar dos veces? Claro, si es que se puede tocar el tema, si no, aquí hacemos un corte y sí. La verdad, tengo incluso la fortuna de haber llevado en la vida de proceso una vida muy tranquila. El lugar en el que estuve adscrito, el Rincón y el Sur, muy tranquila. Tuve acompañamiento de seguridad, tuve las medidas que te dan. Le decía yo, voy a dar con mi chaleco a todos lados, ¿no? No, la verdad es que es falso. Nunca tuve una amenaza, solo un abogado se puso en alguna ocasión, y un exfuncionario de alto nombre se puso violento, pero no pasó de que le gritara yo más fuerte y se fuera. Pero de los asuntos que han llamado la atención y que la siguen llamando, por cierto, y que muchos compañeros jueces recibían el acompañamiento de escolta y coche blindado y camioneta y el de atrás y el de adelante, conmigo los litigantes y los procesados famosos y de moda, muy amables. El trato, no enfrentarlos, no confrontarlos, no ganas nada. No tienes por qué buscar enemigos en el camino, sobre todo sabiendo el alcance que ellos tienen, y tú eres un simple empleado más. Y que tú vienes a literal a resolver conforme a derecho, ¿no? Y si lo prueban, con gusto se resuelve a favor. Si lo pruebas, si no está probado, ¿qué hago? Si me digas misa, si no está en autos, pues con la pena. Así me lloren todas las novias, esposas. No se puede hacer, ¿no? O la familia que te iba a ver, que platicaba yo, que te llevan ese peso, te transmiten su idea. Les digo, siempre es, para mí, desde mi punto de vista, es adecuado escucharlos para conocer de quién hablas, a quién estás juzgando. Entonces, escucha la historia de vida y te queda una impresión de la persona y ya lo corroboras con el papel y dices, no, la verdad es que te engañaron toda la vida, ¿no? Sí. O a la inversa, realmente se prueba que la persona no fue muy circunstancial que estuviera en determinado lugar. Como servidor público, ¿crees que te vas generando una cierta coraza ante esa situación? O sea, porque creo que otra de las funciones de ser una persona juzgadora es que justo lo que decías, pues te enfrentas a problemas que solucionas y que están en tu cancha, ¿no? Como juez y luego como última, pues si eres magistrado, ¿no? Te generas esta como coraza, como un tema para que tampoco tú te inmiscuyas en esa situación, o crees que también depende mucho de cómo enfrentas los problemas en tu vida en general, ¿no? Más... Yo creo, e incluso me lo han criticado en la casa, en su casa, me guste, que tengo una característica de separar mi vida de un lado y del otro, aunque a veces se mezclan, y ahí viene el reclamo, y llevo el enojo de un lado a la casa, ¿no? O viceversa, como seres humanos que somos. Creo que lo peor que puede hacer uno es esa cerrazón u oportunidad de asumir el problema como propio. Claro, jamás deseamos estar en la cárcel, ¿no? O recibir una condena de 200 años. Pero eso que no te impide, no te debe de impedir, ni te debes tú de abstraer del problema que estás resolviendo. Si tú no te colocas en los zapatos de la persona, no vas a resolver de la mejor manera el asunto. No es correcto asumir que es un problema de ellos. O sea, yo no... Claro, no es que tú digas, no, sí, pobrecito, y yo, mi familia y mis hijos, y que quizá... Pero sí un punto medio en el que asumas la posibilidad y asumas el interés de resolver lo que se tiene que resolver claramente. Y suele pasar. Llega un asunto muy recurrente y dices tú, bueno, amigo, ¿ya qué hago? Sí. O sea, ya no te puedo creer, ¿no? Ya, esto es más que probado. No es que digas, no le hagas caso. No, tan solo es que no tiene la razón. Pero eso no debe de dar oportunidad de entender el contexto. Ok. Sí, yo creo que es un tema, pues no sé, complejo, porque al final del día justo también es una cuestión de salud, del estrés, de cómo enfrentas el trabajo, de cómo te desenvuelves al tomar un asunto, porque hay asuntos que también, pues yo creo que en cualquier materia, no necesariamente la penal,
que te impactan, ¿no? Que es, oye, pues esto está fuerte, ¿no? No dejas ese lado humano, que yo creo que es lo complicado de generar esta función, que al final del día es un tema, desde mi punto de vista, de madurez laboral, yo así lo pondría, en donde pasaste de actuario, en donde pasaste de todos lados del juzgado, donde pasaste como juez, y ahora como magistrado, yo creo que lo ves pues ya como un tema maduro de decir, pues esto va para acá. Evidentemente eso no significa hacia dónde vas en el sentido de decidir sobre un caso, pero yo creo que sí es una circunstancia que implica una madurez laboral que no la puedes obtener de ya, ¿no? O sea, Quisiera yo pensar que sí. Si esas vamos, quisiera yo pensar que sí. La verdad es que tampoco es el hecho de sentirse uno exclusivo de la verdad por haber tenido esta carrera judicial. En la vida jurídica del Poder Judicial te encuentras compañeros que vienen de otros medios, porque al final siempre ha habido concursos abiertos, ¿no? Hay gente que viene del exterior, y por exterior me refiero de no la carrera. Hay gente que incluso viene de secretarios a magistrados, ¿no? O gente que viene de la corte y a jueces o magistrados que no tuvieron esa experiencia de vida y no por eso son menos profesionales. Yo creo que la idea y que yo quiero conservar es que a todo asunto, a todo caso, hay que darle la atención debida y no hacer distingo, aunque en la vida de papel pareciera que no te importa, ¿no? Porque muchos te pueden relatar una historia muy trágica de vida y tú solo dices, no se atiende. Pero sí tomaste el cuidado de resolverlo, de atenderlo, de escucharlo. Incluso está de investigar si realmente está probado, ¿no? Sí, claro. Pero eso ya es mucho de la decisión que tú optas por cómo llevar tu vida profesional en estos tipos de cargos. Okay. No, pues a ver, yo creo que es un tema, antes de que continúes, nos gusta pensar un poco más allá del tema justo laboral y nos enfocamos un poquito más al personal y siempre les preguntamos a todos nuestros invitados cuál es hoy en día, a raíz de todo este trayecto que ya has tenido, que estoy seguro que vas construyendo día con día tus pensamientos y los vas reformulando, pero tu filosofía de vida en los momentos complicados, porque siempre vemos, o en ocasiones las entrevistas se enfocan a todo lo bueno, ¿no? Wow, increíble, logró, se hizo, todo espectacular. Pero a veces tampoco nos damos cuenta de que detrás de todo eso pues hay momentos complicados, momentos oscuros, momentos de difíciles decisiones, de pérdidas, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es esa filosofía de vida que hoy manejas para afrontar pues, esas circunstancias? Pensaría en dos respuestas. La que se dice al público y la que piensas en privado. Claramente, ¿no? En una entrevista no puedes exponerte demasiado porque al final estás dando oportunidad de que eso sea empleado cuando eres servidor público. Claro. Te podrían echar totalmente por ahí al momento de irte a ver una entrevista y decir, pero usted dijo. Y lo platico porque en alguna materia que di, en algún curso de especialidad, llegaron y te dijeron, quien ahora es un magistrado del Fuero Común me dijo, pero usted dijo que esto procedía. Y yo, sí, pero habla yo de un ejemplo, o sea, esto es diferente ya en la vida real. Entonces puedo cambiar de opinión también, ¿no? Claro, yo creo que conciliar los aspectos de tu vida, desde luego momentos oscuros, momentos felices, momentos de éxito, pero esto es personal y profesional, familiar. El conciliar es de los trabajos más difíciles que tenemos como personas, como profesionistas, como empleados, como servidores públicos, como todos. Conciliar este gran abanico de circunstancias que rodean tu vida, no por lo que fuiste vas a seguir siendo, no por el origen que tienes te vas a permitir repetir los errores o los vicios de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, no porque alguien cercano a ti triunfó, tú tengas que triunfar de la misma manera o lograr el éxito de la misma manera. Conciliar todos estos pensamientos creo que para mí es lo más complejo. ¿Por qué? Porque soy muy
cuadrado, dicen. Por ahí, mi primera compañera oficial decía que tenía yo de 4 a 5 personalidades. ¿Por qué? Porque me permitía yo sentarme a trabajar, me paraba y había que irse a divertir. Me iba yo a divertir sin ningún miramiento de lo que sucediera mañana. Pero el día siguiente estaba yo ahí. Que había que salir a echar el novio, salía yo a echar el novio sin problema. Que había que salir a deshacer el noviazgo, también salía. Que regresaba yo a la escuela y regresaba sin problema. Que estaba yo feliz y triste. El tratar de conciliar todos estos aspectos de tu vida es, creo, lo más difícil. Y no me imagino, incluso con más carga emocional y con más carga existencial, lo difícil que debe de contar. La verdad es que he tenido, para bien, más que para mal, el apoyo en casa y en el trabajo, con la familia y con los amigos, que me permite a ratos hablarles, a ratos no hablarles, a ratos llegar enojado, a ratos llegar de buenas, y a ratos estudiar y no estudiar. Tiene un equilibrio, ¿no? Pues, Jorge, ¿qué ibas a preguntar? No, tocayo, ya estamos llegando al final de la entrevista, lamentablemente. Pero para cerrar siempre nos gusta hacer 3 preguntas aleatorias de cualquier cosa. Entonces la primera es, ¿dónde te ves en un año? ¿Dónde me veo en un año? O sea, tanto, no sé, a lo mejor no en esta ciudad, sí en esta ciudad, en el mismo cargo. O sea, ¿dónde te ves en un año? La segunda pregunta, ¿cuál es? De una vez, vamos a ver si tiene... Y contestamos todas de manera conjunta. Esa es la primera. Los conceptos de agravio del 76 de manera conjunta. Que se estudie en conjunto. Y damos respuesta integral. ¿Qué me gusta? Mi función. Me gusta lo que hago. Me gusta el compromiso que asumimos al cargo. Me gusta resolver asuntos. Me gusta imponerme de los hechos y tomar una decisión. Lo dije hace muchos años y sin conocimiento de causa. A mí me va a gustar resolver los problemas. ¿En qué me gustaría? Seguir desempeñándome. Sí, como servidor público, claramente. Me gustaría, si existe la posibilidad de avanzar en este nuevo camino que nos presenta la nueva dinámica judicial, porque bueno, estamos ante una reforma que nos vino a cambiar muchos temas, pero lo cierto es que en el puesto en el que estoy se entiende como el penúltimo escalón de la carrera judicial, porque sería solo ser ministro de la Corte. Cargo, o el de consejero en ese entonces, anterior a la reforma, son puestos de elección, de decisión política, realmente. No es algo jurídico. Sin embargo, creo que bajo esta nueva visión de este panorama, habrá oportunidad de buscar, no sé, en algún puesto, labor, función, que inmiscuya la toma de decisiones desde un punto de vista del derecho y social también, ayudando y perdurando en este trabajo que me gusta. Mi intención tan es así que no fue dejar lo que estoy haciendo y por lo que luché durante tantos años. Ok, perfecto. Sí, contestó todo. Exacto. Check. Generó toda la posibilidad, sí. La segunda, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita... ¿Puede ser un platillo específico o un tipo de comida? Exacto. Mi comida favorita ha dejado de ser mi comida favorita. Ajá. Al dejar Veracruz, al estar casado... Ya uno come lo que le den en el hogar. Oye, lo que llegues ya es ganancia. Sí. Ahora me hace burla mi esposa porque es que a ti te gusta de tal o cual manera. Ya la verdad es que uno opta por la negociación. Sí. ¿Qué me gustan? Y es algo que se come mucho en Veracruz, se prepara mucho y que casualmente nada tiene que ver con los mariscos. Son los frijoles refritos con plátanos fritos, plátano macho frito. Eso no es rico. Es algo... que Sí. no se come en cualquier lado. La empanada. También, claro, con mucho queso. ¿Tú, la tuya? Últimamente traigo mucho gusto por la pasta, en general. Bueno, es un clásico. Sí. Muy rico. Siempre era cortes de carne, pero bueno, Sí. sí. Pasta. Pasta. ¿Tú? Cortes de carne. Con los años cambia uno. ¿Sí? Es que ya cuando la carne te empieza a hacer Sí, daño, cuando ya te empieza a hacer daño ya le empiezas a bajar. Ya mejor y no. optas por otra. Por no cenar. El pie se te hincha y no, La y gota. ya la gota y Tengo todo. gota también. Temas de salud son complicados, ¿no? Pero... Entonces, ya en 5 años voy a decir que ensaladas. Exacto. Ahí nos vamos a ver. Exacto. No, eso nunca cambia. La verdad es que sí, te perdura tantito y solo que le Lo vas reduces. moviendo tantito. Sí, lo reduces. Ah, buenísimo. Está muy caro. La tercera. Y la tercera, ¿cuál es tu trago favorito? ¿Mi qué? Trago favorito. Mi trago, un vaso de agua. Perfecto.
Igual que Adrián. Exactamente. Tomo mucha agua, o tomaba yo mucha agua. Me recuerdo mucho calor. Ajá. Siempre tienes que estar tomando agua. Sí, últimamente no sé por qué he estado escuchando mucho eso. O sea, tal vez la vida me quiere decir que tomes agua. Exacto. Tomes agua. Tampoco tanta porque hace daño. Sí, todo en exceso hace daño, ¿no? Hasta el agua. Hasta el agua. Así es. Buenísimo. Pues, magistrado, la verdad es que, o sea, a mí lo que creo algo interesante, y hacemos siempre como pequeña conclusión antes de despedir, yo creo que es importante todo lo que nos acabas de decir porque va generando una perspectiva de ti sobre la vida en general, como la ves, ¿no? O sea, hoy en día nos decías, pues en un año esperemos que sucedan cosas en el sentido de ir encaminando a ciertas decisiones. Entiendo que estás como candidato para contender hacia el Tribunal de Disciplina Judicial. Y en este aspecto, ¿cómo, solamente para concluir con esta situación, o sea, cuál crees que sea realmente la trascendencia o la preocupación o incluso la responsabilidad de esta situación ante, como decías, este nuevo panorama de reforma judicial? En mi opinión personal, que es la que me tiene que guiar además, no las opiniones, es el tema de preservar lo que tenga que preservarse y cambiar lo que tiene que cambiarse. ¿Por qué lo digo? Porque vigilancia, disciplina siempre ha habido, ya sea por la Corte misma directamente, por el Consejo en su momento, por el área encargada. Ahora se crea una institución, un ente autónomo, un ente con libertad de disponer y de decidir y con una potestad que se piensa mayúscula y excesiva. Si en el caso tengo la oportunidad de integrar un tribunal de esa naturaleza o quienes los lleguen a integrar, me parece que eso no tiene por qué generar una mayor preocupación si lo que hacemos diariamente en los órganos es impartir justicia. Si siempre nos hemos dedicado a hacer algo y lo hacemos bajo el estandarte de la excelencia, el profesionalismo y la imparcialidad, no tiene por qué cambiar frente a una autoridad diversa que nos vigile o nos lleve el control. Esto es, si tú eres de una manera, no vas a cambiar por el hecho que cambie tu jefe. Tú vas a seguir siendo como eres, recto, y si no eres recto, la verdad es que entonces nunca tuviste que haber estado. Entonces mi visión es preservar todo aquello que permita continuar con excelencia el trabajo, preservar todo aquello que permita a la gente mejorar en la impartición de justicia, que se respete desde luego todo lo que tenga que respetarse en los derechos de las personas. Podemos equivocarnos como todo ser humano, podemos equivocarnos, pero ello no implica que vas a ser criminalizado, perseguido o incluso sometido a un juicio inquisitorio. No significa que vayamos a variar nuestra percepción ni de los hechos ni de las personas si siempre hemos sido de tal o cual manera, y creo que eso es lo que se debe de transmitir. Si quienes llegan a integrar o integramos este órgano siempre hemos sido de tal o cual forma, esto va a continuar siendo. Sí, no va a cambiar, no va a trascender. No debería. O sea, no debería. Pues, magistrado, de verdad, muchísimas gracias. Lamentablemente, como siempre nos pasa, pues pudiésemos ahí platicar infinidad de cosas, pero pues el tiempo a veces es enemigo de nosotros, pero te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros, que nos hayas platicado más sobre tu trayectoria, pues bueno, nos llevaremos... Y poder conocer quién está atrás del puesto, ¿no? Porque exactamente. Sabemos que tenemos ahí alguien que es magistrado y todo, pero conocer un poquito más de la persona es lo que a nosotros nos interesa, y también muchas gracias por la apertura, por contarnos desde tu infancia hasta tus planes futuros, que te auguramos mucho éxito en eso. Gracias, agradezco mucho la invitación. Es cierto que pocas veces se da esa oportunidad de hablar un poco más de lo que uno fue y quiere ser. Nos enfocamos al yo aspiro, yo deseo, y pasamos por alto que quizá hay algo que nos distingue, bueno o malo, desde luego, ¿no? Y que permite entender un poco más a la persona y el trabajo que desempeñamos. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. La oportunidad de colaborar con ustedes. No, muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias a todas, a todos los que nos sintonizan. Seguramente estaremos subiendo más contenido de este tipo. Síganos en Instagram, TikTok, Twitter,
Todo. LinkedIn, todo. Hasta en Todo el periódico lo que ya hay en estamos. redes, exactamente. Y nos vemos en una siguiente emisión. Chao. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.